marca Tektronix y su modelo es AFG3021B. Primero vamos a empezar con la descripción y las características de este instrumento de medición. Este es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas, triangulares, además de que crea señales TTL. Es potente y de uso fácil y cuenta con una pantalla de 5.6 pulgadas que muestra simultáneamente los parámetros más relevantes, tanto de la forma de onda, como podemos ver aquí es una cuadrada, y también podemos ver, vemos su representación gráfica, lo que nos permite confiar plenamente en los ajustes de esta señal. Tenemos unas teclas de acceso rápido que proporcionan un acceso directo a los parámetros y funciones utilizados con más frecuencia. Además, se pueden seleccionar otras teclas según su conveniencia a través de una serie de menús claramente estructurados, que a continuación se van a desplegar cada uno de ellos. Luego cuenta con una función de barrido, la cual puede ser controlado tanto internamente como externamente en un nivel de corriente directa. El ciclo de la máquina, nivel de offset en DC, el rango de barrido, la amplitud y ancho de barrido pueden ser controlados por el usuario. Las formas de ondas sinusoidales son de 25 MHz, 100 MHz o 240 MHz. Las formas de onda arbitrarias son de 14 bits, de 250... En esta parte vamos a observar todas las partes del generador de funciones, iniciando por la número 1, que es la pantalla en la que se representan los parámetros de la señal generada y su forma de onda, que es esta. El número 2, que es el botón superior del menú. La 3 son todas estas, que son las zonas de menú, con los botones que permiten el acceso directo a los parámetros que aparecen en la zona contextual. El número 4 son todas estas. Son la selección del tipo de señal, además de las básicas, senoidal, cuadrada, triangular, e incorpora al tipo de pulso. Las 5, estos son los modos de operación: continuo, de modulación, AM, FM, PM, sweep, que es el barrido, y burst, que es... En la parte 6 son los botones para el acceso directo a los parámetros de frecuencia, periodo, amplitud, valor alto, fase o retraso, y offset o valor bajo. Y la parte 7, que son todos estos, es el cambio del valor de los parámetros, que se puede hacer de forma continua o de forma numérica con los botones. Luego tenemos la parte 8, que son el botón de encendido, la parte 9, el puerto USB, y la parte 10, que es el botón de View, que sirve para modificar lo que se ve en la pantalla. Continuamos con la parte 11, que es la salida. El 12, los botones para parámetros propios del modo de pulso. Y el 13 son los botones para funciones del menú. Terminado con la parte 14, que es la terminal de disparo, de entrada o de salida, así como el botón de disparo manual. Ya. Tabla de características del fabricante. Las formas de onda puede presentar desde una senoidal, cuadrada, de pulso, de rampa, entre otras más. La forma de onda arbitraria es AFG 3021. La velocidad de muestreo es de 250 ms sobre segundo. La resolución es de 14 bits. La memoria de forma de onda no volátil 4. Frecuencia AFG 3021. La de seno es de 1 MHz hasta 25 MHz. La cuadrada y de pulso de 1 MHz a 12.5 MHz. La de rampa de 1 MHz a 250 kHz. Las arbitrarias 1 MHz a 12.5 MHz. La precisión o estabilidad, más menos 1 ppm, 0 grados centígrados a 50 grados centígrados. Por envejecimiento, más 1 ppm por año. El rango es de menos 180 grados a 180 grados. Una resolución 10ps u 8 dígitos, amplitud 50 ohms, AFG 3021.
rango de 10 milivolts pp a 10 volts pp. Una impedancia de salida de 50 ohms, desplazamiento CC 50 ohms AFG 3021, rango más menos 5 bpk CA más CC en 50 ohms, resolución de 1 milivolt y una resolución de 1%. Usos y aplicaciones del generador de funciones. Genera diferentes formas de onda, senoidales, triangulares, cuadradas y dientes de sierra, cuyas frecuencias son ajustables en un amplio rango, es decir, desde una fracción de hertz hasta varios cientos de kilohertz. Pruebas y calibración de sistemas de audio y ultrasónicos, diseño y pruebas electrónicas, simulación de sensores, pruebas de funcionamiento, enseñanza e información. ¿Cómo se usa? Seleccionar el tipo de señal de salida que necesitamos, sea triangular, cuadrada o senoidal. Fijar la frecuencia de trabajo utilizando los sectores de rango y mando de ajuste. Cargar la salida y fijar la amplitud de la señal, así como la tensión continua de offset. Para evitar deformaciones en las señales de alta frecuencia, es indispensable cuidar la carga de salida, evitar capacidades parásitas elevadas y cuidar las características de los cables. 3. Bueno, ahora vamos a ver los 3 ejemplos de aplicación que nos pide la práctica. Como ejemplo primero, vamos a ver los tipos de señales del generador de funciones. El paso número 1 consiste en conectar el osciloscopio y el generador de funciones, y vamos a generar los diferentes tipos de señales que nos proporcionan estos instrumentos, como lo son la cuadrada, senoidal, triangular y una que está aquí que se llama de pulso. Aquí vamos a poder observar que la señal generada por el generador de funciones se refleja en el osciloscopio. ¿Cómo vamos a conectar? Aquí tenemos ya conectada al osciloscopio estas terminales y al generador de funciones. Los positivos los vamos a conectar con el mismo positivo, el positivo del generador con el positivo del osciloscopio. De esta manera. Y estos que actúan como los negativos los vamos a conectar entre ellos. Una vez realizado, podemos ver la función que nos genera el instrumento, y vemos que es como tipo senoidal. Vamos a respetar aquí los datos, que es de 1 kHz y una amplitud de 1 volt pico pico. Esta función tiene que reflejarse en el osciloscopio. Para hacerlo vamos a hacer que emita la salida, y como vemos en el osciloscopio se recibe la misma. La de entrada es la misma que la de salida, porque están respetando los mismos datos de entrada y no tienen por qué variar. Para poder modificar a otro tipo de función, lo vamos a hacer cuadrada. Aquí se refleja cómo cambia otra vez. Es la misma función, sin embargo representada en diferente gráfica, y vienen aquí otra vez cuadrada. La de rampa, que es la triangular, es la misma función, sin embargo representada en diferente gráfica, y vienen aquí otra vez cuadrada. La de rampa, que es la triangular, y por último vamos a ver la de pulso. Y regresamos al último, a la original. Nuestro segundo ejemplo se llama funciones básicas. Vamos a conectar el osciloscopio y el generador de funciones de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior. Aquí podemos observar las terminales del osciloscopio y la terminal del generador de funciones. En este ejemplo vamos a seleccionar una señal cuadrada en el generador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectamos de igual modo las terminales positivas y las terminales negativas. Ya está. Como nos está pidiendo una señal cuadrada, nos vamos a ir al generador y le vamos a seleccionar aquí, en Square. Aquí podemos ver que nos refleja una gráfica cuadrada. Nos está pidiendo de datos un valor máximo de la frecuencia en 16 kHz. Nos vamos aquí aquí lo podemos, ya está en 16 kHz, sin embargo, para ver la modificación, nos ponemos aquí a frecuencia, y si queremos modificarla, por ejemplo, a 8, le ponemos 8 y seleccionamos la unidad. En este caso nos piden las de 16, entonces regresamos.
marcamos 16, nos vamos a unidad. Y aquí ya fijamos la frecuencia. Nos pide un mando de amplitud hasta su valor máximo. Aquí seleccionamos amplitud y con este control de mando nos vamos hasta su punto máximo, que es 10 volts pico pico. Aquí podemos ver que la función generada se refleja en el osciloscopio de igual manera. Lo que queremos ver es qué efectos se produce en la señal que se visualiza en el osciloscopio. Cuando movemos el control de mando de amplitud en el generador, si le bajamos la amplitud a 5 volts pico pico, se reduce la gráfica, como podemos ver. Y aquí le voy a ir subiendo a 6, a 7, a 8, 9 y 10, que es la que nos están pidiendo. Con eso podemos observar que con este tenemos el control para ver la amplitud en el osciloscopio de la gráfica. Bueno, nuestro tercer experimento consiste en modificar una señal de entrada. En este caso, después de conectar el generador de funciones con el osciloscopio, vamos a observar el comportamiento de este circuito simple utilizando el generador de funciones como fuente y el osciloscopio como un instrumento de medición. El circuito que tenemos armado aquí es este. Como podemos ver, tenemos ahí involucrado un amplificador operacional. El circuito que ya armado se encuentra aquí. Y como podemos ver, vamos a generar una señal senoidal con una frecuencia de 1 kHz. Y para esto vamos a modificar primero la frecuencia, porque aquí tenemos 2 MHz. Entonces vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a darle un valor de 1 kHz. Cambiamos las unidades. Darle un valor de 1 kHz. Cambiamos las unidades. Y después de eso vamos a cambiar también la amplitud. El valor de la amplitud va a ser de 1 volt pico pico. Entonces vamos a cambiar a 1 y damos las unidades, volt pico pico. Entonces ya tenemos la señal que se va a generar. La punta del generador de funciones va a ir a la entrada de nuestro circuito. Esta es la entrada del circuito. Y también a la misma entrada del circuito va a ir conectado el canal 1 las puntas del canal 1 del osciloscopio. Y además, a la salida, lo que nos interesa, como queremos también ver reflejada la señal en el osciloscopio, la señal de salida, vamos a conectar el canal 2 del osciloscopio a la salida. Entonces, bueno, aquí ya, como vemos que aquí en el osciloscopio no se refleja nada, vamos a darle la función de autoset para que refresque la imagen. Y aquí, como podemos ver, esta es nuestra señal de entrada que está en el canal 1. Y esta es nuestra señal de salida que está en el canal 2. Y vemos que la onda de entrada se alarga y además está invertida. Entonces con esto pues podemos ver que la señal de entrada que nos genera nuestro instrumento de medición principal puede ser modificada mediante este circuito simple utilizando una OP-AMP y ambas curvas, tanto la de entrada como la de salida, las señales se pueden ver reflejadas en el osciloscopio.